Revisaremos el apartado de intoxicaciones no medicamentosas, en la cual iniciaremos con las intoxicaciones por cannabinoides. Bien, para empezar, debemos de definir los que son los cannabinoides, los cuales son generalmente eh, derivados de lo que es la cannabis sativa, la cual es generalmente conocida como marihuana. En México, o bueno, igual no sé si en todo el mundo existen dos variedades, la cual es, digamos que una verde y otra es morada. Como ustedes pueden observar en el panel de la derecha, pues se presenta la variedad morada. Ambas poseen una gran cantidad de lo que son los cannabinoides, o en este caso se les conoce como fitocannabinoides por el hecho de provenir de una fuente herbal. Y pues bueno, tenemos diferentes tipos de cannabinoides, los cuales los podemos clasificar en endocannabinoides cuando son sustancias que se generan dentro del organismo, fitocannabinoides, los cuales van a ser derivados de la planta de la marihuana, y los cannabinoides sintéticos, los cuales van a copiar la estructura química de los fitocannabinoides y pueden ser sintetizados. Dentro de los endocannabinoides, como vamos a ver un poco más adelante, son derivados principalmente de ácidos grasos, como son los omega 3, mientras que los fitocannabinoides pues son los compuestos activos que se encuentran dentro de la planta. Tenemos a lo que es el tetrahidrocannabinol, el cual es el compuesto alucinógeno dentro de lo que es la marihuana, y es el compuesto que más se encuentra en lo que es las hojas y lo que viene siendo la flor de la planta de la marihuana. Tenemos el cannabidiol, que es este, el cual digamos que posee el efecto neurorelajante de un fitocannabinoide, pero no tiene el efecto de psicotrópico, es decir, no va a producir quizás alucinaciones y demás. Y tenemos al cannabinol, el cual es, digamos, de los tres, es el compuesto que más tiene actividad psicotrópica, es decir, va a haber mayor alucinación y demás. Los cannabinoides sintéticos, por su parte, están generalmente constituidos por el tetrahidrocannabinol, el cual es sintetizado y generalmente se utiliza como medicamento para pues epilepsia, o quizás en pomadas, como ustedes escucharán del famoso marihuanol, el cual pues ayuda para disminuir lo que es dolores reumáticos o musculares. Estos cannabinoides van a interaccionar con los receptores de los endocannabinoides, es decir, nosotros los seres humanos ya tenemos receptores que son para los endocannabinoides, pero al entrar en contacto con fitocannabinoides o cannabinoides sintéticos también pueden ser activados por estos y van a desencadenar algunos cambios, por ejemplo, en el humor, cambios en lo que es el sistema inmune, cambios en actividades metabólicas que van a ser desencadenados por la activación principalmente de los receptores a cannabinoides de tipo 1 y de tipo 2. Generalmente, los receptores de cannabinoides de tipo 1 se van a encontrar principalmente en el sistema nervioso central. Su activación va a desarrollar los efectos neurorelajantes o neuroestimulantes o psicotrópicos que desencadena el consumo de la marihuana, mientras que los receptores de cannabinoides de tipo 2 se van a encontrar principalmente en células del sistema inmune. Como vamos a ver más adelante, alguna de las alteraciones que induce el consumo de marihuana pues es sobre este sistema.
Generalmente los endocannabinoides van a ser, como yo les comentaba, derivados de ácidos grasos como el glicerol, omegas 3 y demás. Mientras que los agonistas, recuerden que un agonista es una sustancia que puede parecerse estructuralmente a la sustancia interna del organismo, pero activa otros mecanismos de acción. En este caso, pues tenemos a los cannabinoides que son, que provienen de la marihuana, los cuales igual van a competir contra los cannabinoides endógenos o endocannabinoides. Aquí tenemos algunos de los antagonistas que generalmente son algunos aminoácidos que sirven igual, de hecho, para el tratamiento de lo que es la intoxicación por marihuana. Los mecanismos intracelulares que van a desencadenar, pues es primero la inducción de genes de transcripción y generalmente como estos endocannabinoides o el receptor del endocannabinoide está asociado a una proteína G, pues recuerden que este tipo de receptores acoplados a proteínas G, lo primero que van a hacer es un incremento o una inhibición en la actividad de la adenilatociclasa. En este caso, va tanto los receptores de tipo 1 de tipo 2 al ser estimulados por los cannabinoides, van a inducir la inhibición de la adenilatociclasa. Una vez que se ha llevado a cabo lo que es fumar la marihuana, vamos a tener el siguiente comportamiento. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la concentración del tetrahidrocannabinol, el cual es el compuesto alucinógeno de la marihuana. Como ustedes pueden ver, pues hay un incremento rápido de lo que es esta sustancia en sangre, es decir, es de fácil absorción. Recuerden que como la vía de entrada de este xenobiótico está siendo la vía respiratoria, y recuerden que se llega al pulmón y el pulmón es un órgano que es altamente irrigado, tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, pues por ende su distribución es rápida, la absorción es igual muy rápida y esto es lo que ustedes ven representados aquí. Tenemos este pico que ocurre generalmente a los 10 minutos de haber consumido pues lo que es la marihuana a través de fumar. Posteriormente, una vez que se llega en lo que es la sangre, este xenobiótico es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y comenzar a interaccionar con los receptores que se encuentran en el sistema nervioso, principalmente en lo que es eh, principalmente en lo que es cerebro, en lo que es el lóbulo parietal. Recuerden que en este el lóbulo pues se controla lo que es el área sensorial, es decir, lo que es sensaciones ambientales como es temperatura y demás. También el lóbulo frontal que tiene que ver con el control del movimiento, el pensamiento y demás, es decir, es aquí donde se lleva a cabo la generación del efecto psicotrópico. También difunde a órganos que tienen alta perfusión. Recuerden que los órganos que tienen alta perfusión pues son el hígado, entre otros. Aquí vemos igual que se empieza a ver lo que es el pico de concentración del tetrahidrocannabinol y después vamos a tener el segundo pico, perdón, en los tejidos que tienen baja perfusión, es decir, quizás extremidades inferiores. Algunos otros órganos que tienen baja perfusión son, por ejemplo, el intestino y demás. En este caso, observamos que tenemos un pico máximo en la concentración del tetrahidrocannabinoide y de ahí comienza a descender la concentración.
Este descenso en la concentración significa que se está eliminando el compuesto a través generalmente de su excreción a través de orina, es decir, en forma renal. Sin embargo, como ustedes pueden observar, muchos de los metabolitos del tetrahidrocannabinol pues son almacenados en lo que es el tejido adiposo. De hecho, esa es una de las características que tiene la marihuana y lo cual lo convierte en un posible agente terapéutico para el desarrollo de medicamentos que coayudarían al tratamiento de la obesidad, entre otros, pero igual esto lo vamos a ver más adelante. Bien, el metabolismo de los fitocannabinoides es principalmente a través de la vía del citocromo P450, es decir, se realiza en lo que es el hígado y lo va a realizar el citocromo 12,9, el cual va a hidroxilar al tet- tetrahidrocannabinol en la posición número 11 del carbono número 11. Esto pues va a generar al 11-hidroxitetrahidrocannabinol, el cual va a tener una acción psicoactiva. Este compuesto, desde su base, que está aquí, el tetrahidrocannabinol, ya tiene un compuesto, una actividad psicoactiva, que al ser hidroxilada por el citocromo 12,9, pues se incrementa esta actividad. Recuerden que la adición de un grupo hidroxilo lo hace más hidrosoluble, con lo cual tiende a distribuirse más fácilmente a través de lo que es el sistema circulatorio, generalmente disuelto en lo que es el plasma y es capaz de atravesar la membrana hematoencefálica. Sin embargo, tenemos otros compuestos que no tienen esta actividad, como es el ácido tetrahidrocannabinol. Este ácido tetrahidrocannabinol digamos que pierde su actividad psicoactiva porque tiene acoplado un grupo de ácido carboxílico, el cual ustedes pueden ver aquí. Aquí se señala. Este compuesto, este ácido carboxílico que se tiene, impide que el tetrahidrocannabinol tenga esa actividad psicoactiva. Entonces, lo que hace el citocromo es que puede hacer un efecto de activación en el cual va a remover este grupo funcional para formarlo o transformarlo en tetrahidrocannabinol y de ahí otra vez pasa a vía citocromo P450 y se genera de nuevo el 11-hidroxitetrahidrocannabinol, el cual posee igual una actividad psicoactiva. Si este compuesto no se remueve, es decir, no hay remoción del ácido carboxílico y si hay una hidroxilación, pues se va a llevar a cabo la inactivación de este compuesto. De esta manera ya no se puede formar este otro que es el hidroxitetrahidrocannabinol. Recuerden que para que se forme este hidroxicannabinol, primero este de aquí arriba, se debe de remover el ácido carboxílico y después hidroxilarlo. Si no hay remoción del ácido carboxílico y aparte hay una hidroxilación, que es lo que vemos en este caso, pues hay un impedimento en la generación de compuestos psicoactivos. Pues bien, digamos que aquí tenemos la cinética de eliminación de los metabolitos asociados al metabolismo del tetrahidrocannabinol. Recuerden que una vez de llevar a cabo lo que es la inhalación, tenemos un pico máximo a los 10 minutos en lo que es sangre y de ahí empezamos a ver que algunos metabolitos que aquí no se presentan en una gran concentración es el precisamente otro de los subcompuestos que tienen la función de psicoactivo, que es el 11-hidroxitetrahidrocannabinol.
Como ustedes pueden ver, chicos, aquí es una forma o más bien se representa la excreción del tetrahidrocannabinol cuando este es ingerido a través de la vía respiratoria, es decir, cuando se fuma. ¿Por qué no se genera mucho el 11-hidroxitetrahidrocannabinol? Pues bueno, no se genera porque recuerden que cuando un xenobiótico entra a partir de la vía respiratoria, puede o no, más bien no, tiene un paso obligado por el hígado. Y si no tiene un paso obligado por el hígado, pues no se va a llevar a cabo el metabolismo de fase 1 a través de los citocromos P450, es decir, no se va a hidroxilar y por ende este metabolito pues lo vamos a ver en una menor concentración. Y obviamente de ahí empieza a ver lo que es el metabolito que es asociado igual a una carboxilación. Como ustedes pueden ver, aquí sí lo vemos en incremento y recuerden que es por la perfusión después de lo que es el tetrahidrocannabinoide a los órganos que tienen mucha reperfusión. Es decir, como veíamos anteriormente, el hígado recuerden que es uno de los órganos que tiene mucha reperfusión. Como ustedes pueden ver o pueden inferir, la forma de inhalación de la marihuana, pues es algo que limita el efecto de la misma. De hecho, aquí, como ustedes pueden ver, el efecto no llega más de una media hora, si solamente, y ahí debe de ser una inhalación repetida. Esto es, digamos, que es lo que vemos cuando se tiene una forma de consumo vía inhalatoria. Vemos que hay un incremento rápido en lo que es la concentración del tetrahidrocannabinol en sangre que obviamente igual se comienza a decrementar en una forma muy rápida. Recuerden que este decremento se debe a que empieza a ya a quedarse, por así decirlo, o a ser distribuida hacia los órganos que tienen una alta perfusión sanguínea, como es hígado o cerebro principalmente. De ahí vemos que no hay un incremento en el hidroxitetrahidrocannabinol. Recuerden que este no aumento o no aumenta más bien porque no tiene un paso obligado por el hígado, ya que sea administrado vía inhalatoria y si vemos un incremento en lo que es el ácido de tetrahidrocannabinol. Recuerden que el ácido es porque tiene este ácido carboxílico, el cual no es un compuesto alucinógeno y este se genera porque se empieza a metabolizar aquel tetrahidrocannabinol que difundió hacia los órganos que tienen alta reperfusión, como es el hígado. Las cosas cambian cuando la forma de administración del tetrahidrocannabinol es a través de la vía digestiva. ¿Por qué? Cuando se ingiere lo que es el tetrahidrocannabinol en forma digestiva, recuerden que aquí, después de que masticamos el alimento que contiene estos tetrahidrocannabinoides, pues tienen que ser metabolizados. Y recuerden que la mayoría de los xenobióticos que entran a través de la forma digestiva tienden a tener un paso obligado por el hígado, un paso metabólico, no es que el alimento pase como tal. En este paso obligado por el hígado, recuerden que se lleva a cabo principalmente el metabolismo de fase 1, principalmente asociado a la actividad de los citocromos P450. Como veíamos anteriormente, en el hígado se encuentra el citocromo 12,9, el cual va a metabolizar al tetrahidrocannabinol y lo va a metabolizar en el 11-hidroxitetrahidrocannabinol, que es el que vemos aquí. Esto hace que se incremente la vida media de lo que es el
el efecto alucinógeno que tienen los cannabinoides. Como ustedes pueden ver, aquí el tetrahidrocannabinol se elimina, pero ya no en minutos como anteriormente veíamos, sino que en horas. Y de hecho es en una menor cantidad que lo observamos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se hacen estos alimentos que contienen los fitocannabinoides, generalmente se preparan usando un método de extracción, digamos, intuitivo, por así decirlo, en el cual la gente utiliza grasas como son mantequillas o leche para extraer la forma no psicoactiva del tetrahidrocannabinol y después lo mezclan igual con harinas y demás, generan famosos pastelillos como los brownies y estos son ingeridos vía digestiva. Al ser ingeridos vía digestiva, igual se metaboliza, se libera el tetrahidrocannabinol, que es en menor medida, y también se empieza a generar el 11-tetrahidrocannabinol, que recuerden, este se ha generado debido a que hay un metabolismo de activación en el hígado. Y pues vean que igual el efecto es mayor, ya que se está potenciando el efecto. Recuerden que el compuesto más potente de acción de psicoactiva es el 11-hidroxitetrahidrocannabinol en comparación con el tetrahidrocannabinol. Y aquí, obviamente, como tiene igual un paso por el hígado y en el hígado también se puede no remover el ácido carbónico, sino que también hidroxilar, pues también hay un incremento en este metabolismo, en este metabolito de desecho, que es el ácido de tetrahidrocannabinol. Y pues bueno, aquí se les representa en el cual vean que a partir del tiempo es más prolongado, vemos un incremento en el en el 11-hidroxitetrahidrocannabinol, el cual es un compuesto muy psicoactivo. Vemos que hay una disminución lenta de lo que es el tetrahidrocannabinol y también hay un incremento mayor de la forma del ácido de tetracannabinol. Recuerden que el ácido es porque tiene un ácido carboxílico. Pero bueno, ¿cómo actúan estos a nivel celular? A nivel celular, generalmente van a interaccionar con los receptores de cannabinoides endógenos. De los cannabinoides endógenos generalmente se derivan del metabolismo de ácidos grasos, principalmente de diacilgliceroles, los cuales tienen la función de promover ya sea la apertura de canales de calcio, la transcripción de algunos genes y también están asociados a señalización de algunos genes. Estos cannabinoides endógenos obviamente van a llegar a sus receptores. Recuerden que uno de los efectos que tienen estos receptores acoplados a proteínas G es que van a incrementar las concentraciones de calcio y potasio. Estos cambios en las concentraciones de calcio y potasio, recuerden que generan algo que se le conoce como potencial de membrana. Este potencial de membrana se requiere que se esté recambiando para que se lleve a cabo el estímulo de neurotransmisores como es el GABA. De hecho, el GABA es el principal neurotransmisor que se ve afectado cuando se consumen estos fitocannabinoides. Se llega a lo que es el receptor de los fitocannabinoides, se activa y se va a llevar a cabo un incremento en las concentraciones citoplasmáticas de calcio. Este incremento en las concentraciones de calcio obliga a la célula igual a abrir los canales de potasio para tratar de compensar este incremento en calcio y eso genera un
potencial de acción, es decir, hay una alteración en el potencial de membrana, el cual está asociado a la liberación de neurotransmisores. Neurotransmisores que son generalmente el GABA y los cuales van a llegar a lo que es los receptores de la neurona postsináptica y van a activarlos y este igual va a incrementar los niveles de calcio, hay un incremento en potasio y esto genera que el estímulo de neurotransmisión se interrumpa y se libere mucho GABA. Y esta liberación de GABA pues es lo que genera el efecto de psicotrópico, de relajamiento y de aumento de la creatividad siempre y cuando haya digamos que un estímulo y una fase de reposo. Cuando existe una sobreestimulación, lo que ahí va a ocurrir es algo que se le conoce vulgarmente como la pálida, en el cual es un mal viaje, que también se le conoce, el cual se caracteriza por alucinaciones extrasensoriales, donde ya el sistema nervioso central no es capaz de diferenciar los estímulos que provienen de los diferentes sentidos. Es decir, el paciente va a referir que escucha colores, que sabe, siente el sabor de alguna palabra, siente que escucha el aroma de las flores o algo así, algo muy bizarro precisamente. Eso ocurre porque no hay esa fase de reposo, sino que siempre se está sobreestimulando lo que es el circuito neurotransmisor. Generalmente los procesos que van a activar los fitocannabinoides es que activen una inhibición motora en el cual y quizás hasta se llega al punto de catalepsia en el cual es una inmovilidad de lo que es el sistema neuromuscular. Y de hecho, precisamente como controlan la actividad neuromuscular, es que son utilizados como medicamentos para prevenir los ataques de epilepsia. Otro es su efecto que tienen contra el dolor, al ser, al ser inhibidores del dolor, pues se cree que tienen una función, o más bien tienen una función como analgésico. Pueden alterar la memoria a corto plazo. Recuerden que la memoria a corto plazo eh, es la que va a controlar condiciones del aprendizaje. Por ejemplo, lo que ustedes están aprendiendo en la carrera igual se puede alterar. En algunos casos se dice que incrementa la capacidad cognitiva cuando el estímulo es muy pequeño, a una baja dosis. Sin embargo, cuando hay el uso crónico o el uso agudo, es decir, exposición a bajas dosis pero por un largo tiempo, o es una exposición a corto tiempo pero a una gran dosis, pues hay una afectación en la memoria de corto plazo. También hay una alteración en los estados de emoción, motivación, todo lo que tenga que ver con la regulación neuroendocrina también se ve alterada. Estos son los transmisores. Yo les mencionaba que GABA es uno de los principales neurotransmisores que se ven alterados y también lo que es la dopamina, los cuales pues obviamente van a estar implicados en procesos de incremento del placer, una mayor sensación de euforia y demás. Estos son algunos de los transmisores y estos son, digamos que algunos de los efectos que van a desencadenar si se ven sobreactivados. Esto de que regulan el dolor, regulan la actividad neuromuscular, regulan los estados cognitivos y emocionales, es lo que ha llevado a plantear el efecto que
de cómo pudiéramos utilizar a la marihuana o a los fitocannabinoides como agentes terapéuticos. Uno, recuerden que es porque controlan la apertura y despolarización de las membranas o de los potenciales de acción de las neuronas. Por lo tanto, pueden ser utilizados en enfermedades neuronales que tengan afecciones precisamente o alteraciones del potencial neuromuscular, como el Parkinson, la epilepsia, entre otros. Otro es que al actuar como desregulizadores de los neurotransmisores y principalmente van a incrementar neurotransmisores asociados a lo que es la relajación, el placer y demás, pues se cree que pueden ser utilizados como antidepresivos. Y otra es que, como yo les mencionaba anteriormente, es que esos compuestos se eh, almacenan o tienden a unirse principalmente a tejido adiposo y en su última función, por lo tanto se cree que también pudieran ser buenos medicamentos para activar vías metabólicas. Y bueno, este es digamos que el esquema que se refiere para el efecto de los cambios en el metabolismo. Primeramente tenemos lo que es la acción de los endocannabinoides que al asociarse con el receptor de cannabinoides de tipo 1, el CB1, van a activar en lo que es el sistema neuromuscular y en lo que es el sistema nervioso central, un incremento en lo que es el apetito, en la ingesta de alimentos y va a haber una disminución de la termogénesis, es decir, va a haber un incremento, perdón, un decremento en la generación de calor. Esto pues obviamente hace que se incremente el tejido adiposo y pues esto conlleva lo que es la generación de obesidad. ¿Qué es lo que pasa cuando se utilizan algunos antagonistas? ¿Quién podría ser un antagonista? Pues igual los fitocannabinoides. ¿Qué es lo que pasaría? Pues habría una disminución del apetito, obviamente una disminución de la ingesta de alimentos. Hay una incremento en lo que es la termogénesis, es decir, la generación de calor y pues obviamente se cree o existe la evidencia, no tanto la creencia, de que hay una reducción del peso. Y evidencia de esto, pues existe que muchas personas que empiezan a consumir marihuana, pues ven que se asocia con una reducción en el peso. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, no todo es bueno. ¿Cuáles son los efectos no neuronales? Principalmente se asocian a procesos de intoxicación crónica, que es porque hay una desensibilización de los receptores. Recuerde, es un mito eso de que no se genera adicción a lo que es la marihuana, ya que si se usa pocas veces y a una dosis baja, pues obviamente no hay la generación de esta resistencia de los receptores y por ende no hay la generación de codependencia o de adicción. Sin embargo, si se utiliza crónicamente, vamos a empezar a ver que el individuo con la misma dosis ya no tiene ese mismo efecto, precisamente porque se han desensibilizado los receptores. Consecuencia de ello, pues el individuo se ve obligado a consumir más marihuana y pues ya se comienza a crear lo que es el síndrome de codependencia. También existe un proceso de agenesia. Recuerden que la agenesia es la reducción en el tamaño del cerebro y también comienza a haber una reducción de la capacidad metabólica de diferentes órganos. En el cerebro empieza a haber una disminución de lo que es la cognitividad, todos los procesos de aprendizaje, memorización y demás. Hay un decremento en esta actividad. Dentro del sistema cardiovascular, recuerden que al ser un eh, compuesto que regula la
neurotransmisión neuromuscular, pues obviamente puede afectar la función cardíaca. Recuerden también que una de las neuronas motoras que más se tienen son las del corazón, las cuales pues también tienen ese potencial de membrana a través de la apertura de canales de sodio-potasio, y al desregularizarse estos canales pues igual hay una afectación. En el sistema esquelético, recuerden que primero se afecta lo que es el tejido adiposo. Digamos que el individuo va a haber una reducción de peso, va a haber una reducción de lo que es el tejido adiposo, pero posteriormente, si se acaba, digamos, este tejido adiposo, pues comienza a seguir con una disminución en lo que es el volumen muscular. Recuerden que caeríamos en un estado caquéxico en el cual se disminuye el tamaño de las fibras musculares y por ende hay una disminución del tamaño muscular y de la fuerza. Hay un incremento en la movilidad del tracto gastrointestinal, por lo cual, aunque el individuo consuma alimentos, generalmente va a estar en un estado de desnutrición, porque estos alimentos, al ser consumidos, digamos que el metabolismo va a ser más acelerado, pero no el metabolismo, sino el movimiento de los intestinos. Recuerden que la absorción de nutrientes se realiza a través de el intestino delgado, y si este tiene un incremento de los movimientos peristálticos, pues obviamente el bolo alimenticio pasa con mayor rapidez a través de este tejido, lo que es el intestino delgado, y pues obviamente si pasa con mucha rapidez se va a absorber menos eh, nutrientes y se cae en un estado de desnutrición. También hay una regulación eh, de lo que es regulación negativa de lo que es la formación de tanto de espermatozoides, de óvulos, y va a haber una disminución en lo que es la capacidad de implantación del feto. Esto es en una exposición crónica. En otra de las acciones que va a llevar a cabo el uso de cannabinoides, ya vimos los asociados al receptor 1 que se encuentra en el sistema nervioso central, pero al comienzo de las clases, de las diapositivas, pues veíamos que también existe el receptor de cannabinoides tipo 2. Este principalmente se encuentra en lo que es el vaso y en las células de lo que es el timo, y principalmente se van a encontrar en células que regulan la respuesta inmune. Obviamente, si se ven alterados estas células del sistema inmune, vamos a caer en una inmunomodulación negativa. Y precisamente lo que pasa es lo siguiente. Los cannabinoides que provienen de lo que es la marihuana, pues obviamente tienen una gran capacidad de atravesar las membranas. Esto hace que principalmente en sangre se difundan con una mayor rapidez y obviamente van a entrar en contacto en células que se encuentran circundantes dentro del sistema nervioso, como son las células del sistema inmune. Dentro de estas están generalmente los linfocitos de tipo T, los cuales son las células del sistema inmune que más receptores a cannabinoides de tipo 2 tienen. ¿Qué es lo que genera el efecto? Pues hay una reducción de la presentación de antígenos. Recuerden que si hay una reducción en lo que es la capacidad de reconocer antígenos que son presentados por las células fagocíticas, recuerden que el reconocimiento se lleva a cabo a través del complejo mayor de histocompatibilidad, y se le presenta a las células T, generalmente células T reguladoras, las cuales pues liberan citocinas que van a inmunomodular a igual, por ejemplo, la respuesta inmune contra bacterias y demás.
Por lo tanto, si hay una disminución de la capacidad, pues las personas tienden a ser más susceptibles de infecciones de tipo bacteriano. También recuerden que no solamente sirven como reguladores del sistema inmune, sino que a veces son capaces de presentar las células T igual a lo que son el antígeno hacia lo que son células B. Recuerden, igual que las células B, pueden reconocer el antígeno directamente, pero a veces son presentados a través de algunas células que son presentadores de antígenos. Por lo tanto, si se pierde esta capacidad, pues hay una mayor susceptibilidad de tener infecciones de tipo bacteriano. De hecho, como su principal efecto de los fitocannabinoides es en células de tipo T, esta es una inmunosupresión, pero asociada al xenobiótico, en este caso a los fitocannabinoides. Digamos que llegan a desarrollar algo similar a lo que es el SIDA en etapas tardías. Recuerden que estos individuos tienden a tener infecciones oportunistas, principalmente por hongos o bacterias, y precisamente se debe a que pierden la capacidad de eh, montar una respuesta inmune por la pérdida de los linfocitos T, CD4. Pues más o menos es lo que pasa cuando hay un exceso en el consumo de fitocannabinoides. Por otro lado, en en el cerebro también hay una regulación del sistema inmune que se va a llevar a cabo a través de la estimulación de neuronas que pueden liberar diferentes citocinas que van a regular el potencial inmunológico del individuo. Es decir, va a haber una inmunoregulación negativa, una directa por el efecto que tienen sobre las células T y una indirecta por el efecto que tienen sobre las neuronas. ¿Cómo vamos a ver si existe una intoxicación por cannabis? Pues realmente eh, digamos que se comparte este cuadro clínico, que es, por ejemplo, el aumento del apetito, boca seca, taquicardia con muchas drogas, como son la cocaína, algunos opioides o opiáceos que son sintéticos, como oxicodona y otros, los cuales comparten este cuadro clínico. ¿Cómo se va a identificar? Principalmente, pues a través de pruebas como son el antidoping, en el cual se detectan a estos metabolitos, o igual preguntando directamente al paciente, o pues por el aroma característico que llega a tener este xenobiótico. ¿Qué es lo que los trastornos que generan? Pues principalmente la dependencia y recuerden que esto es principalmente por el uso crónico. También hay trastornos como delirio, trastornos psicótico, pues alucinaciones y demás. Recuerden que esto también puede no solamente ser por un consumo crónico, sino por un consumo agudo, principalmente cuando el potencial de neurotransmisión no tiene esa fase de reposo, sino que siempre está sobreestimulado. Y pues bueno, estas son algunas de las principales alteraciones que se llevan a cabo durante esa intoxicación, como son alucinaciones, un aumento en lo que es la eh, pérdida de lo que es la vergüenza, pérdida de lo que es el comportamiento moral o recatado, por así decirlo.
hay un incremento en la desinhibición y demás. Pues digamos que estos criterios, pues la mayoría de las drogas los pueden inducir, por lo tanto no son muy específicos. Y pues bueno, esto ha sido todo por parte de las intoxicaciones por cannabinoides.